Esta es la segunda parte de estructura de la materia. Antes que nada vamos a hacer un repaso de unidades del sistema internacional y del sistema CGS. Recordemos que en el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos, la longitud en metros y la masa en kilogramos, mientras que en el CGS el tiempo en segundos, la longitud en centímetros y la masa en gramos. Bueno, convertir metros en centímetros, ustedes ya lo saben. Un metro son 100 centímetros o 10 al cuadrado centímetros, y por lo tanto un centímetro serán 10 a la menos 2 metros. Para la masa, un kilogramo serán 10 al cubo gramos, o sea, 1000 gramos, y un gramo será 0,001 kilogramos o 10 a la menos 3 kilogramos. Para ver las unidades de fuerza y trabajo, recordemos algunas fórmulas. Por ejemplo, la fuerza se expresa como masa por aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo delta t. Si la velocidad está expresada en el sistema internacional en metros sobre segundos, la aceleración estará expresada en metros sobre segundos dividido segundos, es decir, en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, un metro sobre segundos al cuadrado será 100 centímetros, o sea, 10 al cuadrado centímetros sobre segundos al cuadrado. Esta será la relación entre la unidad de aceleración en el sistema internacional y en el sistema CGS. Entonces, si un metro sobre segundo al cuadrado son 10 al cuadrado centímetros sobre segundos al cuadrado, un centímetro sobre segundo al cuadrado será 10 a la menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Como la fuerza es masa por aceleración, en el sistema internacional, la fuerza tendrá unidad de kilogramo, que es la unidad de masa, por metro sobre segundos al cuadrado, que será la unidad de aceleración. Un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a un newton. En el sistema CGS, como la masa está en gramos, la fuerza me quedará en gramos por la unidad de aceleración, que es centímetro sobre segundo al cuadrado. Bueno, gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado es igual a dina. Entonces, si queremos convertir la unidad de fuerza del sistema internacional a la del sistema CGS, tenemos que ver cuántas dinas, por ejemplo, hay en un newton. Si un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, en vez de poner un kilogramo, escribo 10 al cubo gramos, y en vez de escribir un metro, pongo 10 al cuadrado centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto me queda 10 al cubo por 10 al cuadrado, 10 a la quinta, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, que son dinas. Es decir, que un newton equivale a 10 a las 5 dinas, o lo que es lo mismo, la relación inversa sería que una dina equivale a 10 a la menos 5 newtons. Para la unidad de energía o trabajo, bueno, recordamos que el trabajo se puede calcular como fuerza por distancia. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de trabajo o energía será la unidad de fuerza, que es el newton, por la unidad de distancia, que es el metro. Un newton por metro es un joule. En el CGS, la unidad de trabajo será la unidad de fuerza, que es la dina, por la distancia, que es el centímetro. Una dina por centímetro es un ergio. Para ver cuántos ergios entrarían en un joule, lo que tengo que hacer es convertir los newton a dinas, y los metros a centímetros. Entonces un joule, que es un newton por metro, será, como el newton era 10 a las 5 dinas, será 10 a las 5 dinas por 10 al cuadrado centímetros, es decir, que un joule son 10 a las 7 ergios, y por lo tanto un ergio serán 10 a la menos 7 joules. Bueno, habiendo hecho este repaso, vamos a continuar con los temas de la segunda parte de estructura de la materia. Bueno, habíamos visto en la última parte de la primera clase que Max Planck había propuesto que la energía se emitía en pequeños paquetes, y la energía de cada uno de esos paquetes era igual al producto de una constante, que era la constante de Planck, por la frecuencia de la radiación. La constante de Planck tenía este valor, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Bueno, y la frecuencia de la radiación la tenemos que expresar en hertz, que es segundos a la menos 1. Fíjense que al multiplicar la constante de Planck en joules por segundo por la frecuencia, que está en 1 sobre segundo, la energía me queda expresada en joules. ¿Cómo la frecuencia de la radiación, según vimos anteriormente, puede escribirse como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda? Bueno, también podemos decir que la energía de esos paquetes energéticos que propone Max Planck sería igual
a la constante de Planck por la velocidad de la luz, que es 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la longitud de onda de la radiación electromagnética. Vamos a hacer un cálculo para que vean cómo se puede calcular la energía. Si la radiación es de 500 nanómetros, tendré que multiplicar la constante de Planck por la velocidad de la luz, dividido por 500. Estamos trabajando en el sistema internacional. Como cada metro son 10 a la 9 nanómetros, un nanómetro serían 10 a la menos 9 metros, es decir, que 500 nanómetros serán 500 por 10 a la menos 9 metros. Bueno, cuando hacemos ese cálculo, fíjense, segundos se va con segundos, o sea que acá arriba me quedaría joule por metro, y metro se va con metro, es decir, que la energía me queda directamente expresada en joules, y vale 3,97 por 10 a la menos 19 en este caso. Bueno, estas figuras yo ya se las había mostrado anteriormente, pero habíamos visto que para la radiación electromagnética la longitud de onda aumentaba hacia la izquierda desde los rayos gamma hasta, por ejemplo, las ondas de radio AM. ¿Sí? Pero en el gráfico anterior habíamos representado la variación de la longitud de onda hacia la izquierda y de la frecuencia hacia la derecha. Como ahora sabemos que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, bueno, la energía aumentará en el mismo sentido que lo hacía la frecuencia. Bueno, hay un fenómeno que es muy importante, que es el efecto fotoeléctrico, que explica la conversión de energía solar en energía eléctrica, que tiene que ver con la expulsión de electrones de un metal cuando su superficie se expone a radiación electromagnética. Acá tenemos representado, bueno, el metal, y cuando se expone el metal a radiación electromagnética puede lograrse la expulsión de electrones. Acá a la derecha hay un pequeño gráfico donde se muestra cómo sería un dispositivo experimental. Bueno, acá hay un tubo donde una cámara de vacío, se realizó vacío previamente. Acá está la radiación electromagnética que incide sobre una chapa metálica. Bueno, como se generan electrones, bueno, se va a poder detectar en un circuito externo la circulación de una corriente eléctrica. Hay algunas características que tiene este experimento de efecto fotoeléctrico, que son las que están listadas en la diapositiva. Las vamos a ir viendo, ahora las vamos a mencionar en forma general, pero después las vamos a ir analizando a cada una de ellas en forma separada. Se encuentra que no se emiten electrones independientemente de la intensidad de la radiación, a menos que la frecuencia de la misma exceda un valor umbral característico del metal. Como sabemos que la energía es la constante de Planck por la frecuencia, el hecho de que haya un valor mínimo de la frecuencia de la radiación para que se produzca el efecto fotoeléctrico, nos está diciendo que la energía de esa radiación, o de los paquetes, esos pequeños paquetes energéticos que forman parte de la radiación, tiene que tener un mínimo valor para que se produzca este efecto fotoeléctrico. Por otro lado, sabemos que aún en intensidades muy bajas, los electrones son eyectados, o sea que va a haber una emisión de electrones de la superficie si la frecuencia es mayor que el umbral. Es decir, si la frecuencia es menor que ese valor mínimo necesario para que se produzca el efecto fotoeléctrico, no habrá efecto fotoeléctrico. Pero sin embargo, si la frecuencia es mayor que ese valor mínimo, por más que la intensidad de la radiación con la que estemos haciendo el experimento sea muy baja, se va a producir en ese caso efecto fotoeléctrico. Y algo que vamos a ver más adelante a través de una ecuación es que la energía cinética de los electrones emitidos, en el caso de que haya efecto fotoeléctrico, por supuesto, aumentará linealmente con la frecuencia de la radiación incidente. Es decir, que si usamos radiación electromagnética cada vez de mayor frecuencia, bueno, los electrones saldrán con mayor energía cinética, es decir, se moverán a velocidades más altas cuanto más alta sea la frecuencia de la radiación incidente. Bueno, vamos a analizar entonces cada una de estas cosas de manera independiente. La primera, decíamos, a unas intensidades muy bajas, los electrones son eyectados de la superficie del metal si la frecuencia es mayor que un determinado valor, que es un valor umbral, el mínimo valor para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Ese valor umbral, ese mínimo valor, también se conoce como la función trabajo del metal. Yo puedo decir, o la mínima energía, por ejemplo, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, es la energía umbral. Bueno, esa energía umbral
corresponde a lo que se conoce como función trabajo del metal y dependerá de cada metal. Si el metal, no sé, sodio, por ejemplo, tendrá una energía umbral, si fuera magnesio tendrá una energía umbral diferente. ¿Sí? Entonces, si la mínima energía necesaria para producir el efecto fotoeléctrico correspondiera, por ejemplo, a radiación de 570 nanómetros, fíjense en la ecuación, la energía es H por nu, la energía sería igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, si la energía mínima corresponde a una longitud de onda de 570 nanómetros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en un gráfico como este, donde tenemos representado radiación de distintas longitudes de onda, fíjense, por ejemplo, la de menor longitud de onda es la de mayor frecuencia, ¿sí? 200 nanómetros, y la de mayor longitud de onda es la de menor frecuencia, la de 900 nanómetros. Si el umbral correspondiera a 570 nanómetros, estaría ubicado acá entre 550 y 600 nanómetros. Bueno, si la radiación, fíjense en este gráfico, hacia abajo aumenta la longitud de onda, hacia arriba aumenta la energía, porque son inversamente proporcionales una respecto de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si la energía umbral correspondiera a radiación de 570 nanómetros, o la radiación con menor longitud de onda, o sea, con mayor energía o mayor frecuencia, produciría efecto fotoeléctrico. Mayor que, o sea, menor longitud de onda que 570 nanómetros. En cambio, la radiación con mayor longitud de onda de 570 nanómetros, que tendría menor energía que la que corresponde a la energía de la radiación de 570 nanómetros, o menor frecuencia también, esa no produciría efecto fotoeléctrico. Entonces, por ejemplo, la radiación de 600 nanómetros no produce efecto fotoeléctrico, pero la de 350 nanómetros sí. Bueno, entonces, en este grafiquito de acá de la diapositiva, se muestra que en el caso, por ejemplo, supongamos que esta luz roja fuera que viene de un láser de 650 nanómetros. Bueno, si irradio la superficie del metal con ese láser, que tiene baja frecuencia y no tiene una frecuencia o una energía suficiente como para extraer electrones de la chapa metálica, no se produce efecto fotoeléctrico. Si gastara más dinero y me comprara un láser de la misma longitud de ondas, pero también habíamos dicho de 650 nanómetros, pero de mayor potencia, bueno, tampoco se produciría, tampoco en ese caso se produciría efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque no tiene una frecuencia lo suficientemente alta la radiación como para producir efecto fotoeléctrico. En cambio, si uso radiación electromagnética con frecuencia o con energía mayor a la umbral, a la necesaria para extraer electrones del metal, bueno, se va a producir efecto fotoeléctrico y se van a producir electrones en ese experimento, fotoelectrones. Si aumento la intensidad de radiación, se van a producir más fotoelectrones. Pero la energía cinética con la que salgan estos electrones, si la longitud de onda de esta fuente poco intensa y la muy intensa es la misma, la energía cinética de estos electrones será la misma a la energía cinética de estos otros. Entonces, si supera la energía umbral, la radiación con la que estamos irradiando, o la frecuencia umbral, se va a producir el efecto fotoeléctrico y la energía cinética de los electrones dependerá de cuál sea la frecuencia que estamos usando en el experimento. Einstein lo que hizo fue asociar esos paquetitos energéticos de los que hablaba Max Planck a los fotones. Decía, bueno, la luz tiene un comportamiento dual. Además de poder interpretarla como una onda, podemos decir que está formada por partículas que son los fotones, que son los que transportarían esos paquetes energéticos de los que hablaba Max Planck. Entonces, cuando los fotones chocan con los electrones que están formando parte de la chapa metálica, bueno, por esa colisión, como resultado de esa colisión, se produce el efecto fotoeléctrico y los electrones salen eyectados. Eso lo propone Einstein en 1905 y por eso gana el premio Nobel de Física. Bueno, por último, habíamos dicho que la energía cinética de los electrones emitidos aumentaba linealmente con la frecuencia de la radiación incidente, pero era independiente de su intensidad. Bueno, hay una ecuación, que es la que está escrita acá, que dice que si esta es la energía provista por el fotón, o sea, por la radiación incidente, bueno, si esta letra phi es la energía umbral, que también se llamaba, habíamos dicho, función trabajo del metal, es decir, la mínima energía necesaria para expulsar
electrones del metal, bueno, el exceso de energía que nosotros le demos en la radiación incidente va a ser la energía cinética de los electrones. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto quiere decir que si hay efecto fotoeléctrico, cuanto mayor sea la energía de los fotones que hagamos incidir sobre el metal, mayor va a ser la energía cinética con la que salgan eyectados los electrones. Y acá hay representadas dos situaciones. En el primer caso, en la figura A, fíjense, la energía umbral es mayor que la energía de los fotones que están incidiendo sobre el metal. Bueno, en este caso, si la energía umbral es mayor que es la mínima, esta de umbral es la mínima necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico, es mayor que la de los fotones incidentes, en este caso no habrá efecto fotoeléctrico. En este otro caso, la energía de los fotones es esta, es mayor que la energía umbral. Entonces, en ese caso, el exceso de energía que le estamos dando al sistema por irradiación con esos fotones más energéticos, de mayor frecuencia que la que corresponde al umbral, será la energía cinética de los electrones que se producen en el experimento. Bueno, y acá, fíjense, en la diapositiva anterior decíamos h número igual a esta letra phi más un medio de m por b cuadrado. Si despejamos la energía cinética, un medio de m por b cuadrado será la diferencia entre la energía de la radiación incidente, de los fotones, menos la energía umbral. Entonces, la energía cinética de los electrones, o los fotoelectrones, porque son electrones producidos por efecto fotoeléctrico, en función de la frecuencia de la radiación, tendrá un comportamiento como este. Por ejemplo, si la mínima energía para un determinado metal como el rubidio fuera esta unidad, esta expresión una unidad de energía, que después vamos a ver un problema donde la usa 2,09 electronvoltios, si la energía de la radiación es menor que este valor, o sea que tiene una frecuencia menor que la que corresponde a los 2,09 electronvoltios, no va a haber efecto fotoeléctrico. Si la energía de la radiación supera ese valor, bueno, habrá efecto fotoeléctrico y cuanto mayor sea la energía de la radiación, va a ir aumentando en forma lineal la energía cinética de los electrones. El valor mínimo necesario para que se produzca el efecto fotoeléctrico, bueno, depende del metal. El rubidio tiene, por ejemplo, 2,09 electronvoltios, el potasio 2,25, el sodio 2,30. ¿Sí? O sea que esto, por eso aparece acá como que en este sentido aumenta la función trabajo, porque es más difícil arrancarle electrones al sodio, por ejemplo, que al potasio o al rubidio. Acá tenemos un problema, dice, la función trabajo de un metal es 2 electronvoltios, calcule la energía cinética y la velocidad de los electrones emitidos por luz de longitud de onda. Tenemos dos casos. En el caso A, 700 nanómetros y en el B, 550 nanómetros. Para hacer las cuentas, el problema nos dice, ¿a cuánto vale un electronvoltio? Dice, vale 1,602 por 10 a la menos 19 joules, que es la unidad de energía con la que habíamos trabajado anteriormente. Entonces, una forma de resolverlo es, primero ver esta función trabajo, que es la energía umbral, digamos, del efecto fotoeléctrico, de 2 electronvoltios, ¿a cuánto joule corresponde? Como tenemos la conversión, podemos decir que la función trabajo es 2 por 1,602 por 10 a la menos 19 joules, que en este caso es 3,204 por 10 a la menos 19 joules. Muy bien. Esta sería la función trabajo. Ahora, vamos a ver cuánto es la energía de los fotones si hacemos incidir luz de 700 nanómetros. Entonces, si usamos la ecuación h nu, que es lo que queremos calcular, que es igual a h por c sobre lambda, ponemos acá lambda como 700 nanómetros, como cada nanómetro era 10 a la menos 9 metros, ponemos como 700 por 10 a la menos 9 metros. Arriba usamos la constante de Planck, que ya la habíamos usado anteriormente, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y la velocidad de la luz en el vacío, 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto nos da que la energía h nu de la radiación incidente es 2,84 por 10 a la menos 19 joules. ¿Sí? Entonces, si esta energía h nu de la radiación incidente, como en este caso, es menor a la energía umbral, en el caso de usar longitud de onda de 700 nanómetros, y no va a haber efecto fotoeléctrico. En el caso B, ahora la longitud de onda de la radiación es de 550 nanómetros. Entonces, calculo h nu como h por c sobre lambda, lo hago de la misma manera, uso el valor de la constante de Planck,
la velocidad de la luz, y ahora lo que cambia es la longitud de onda, que pasa a ser 550 por 10 a la menos 9 metros, y en este caso me da una energía HNU de los fotones incidentes de 3,61 por 10 a la menos 19 joules, que es mayor que la energía umbral. Entonces sí hay efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y la forma de calcular la energía cinética es despejándolo de la ecuación que vimos anteriormente. Esta era la energía del fotón incidente, esta era la energía umbral, y el exceso era la energía cinética de los electrones. Entonces la energía cinética de los electrones será la energía de los fotones incidentes menos la energía umbral. Es decir, 3,61 por 10 a la menos 19 joules, que es lo que calculamos recién como energía de los fotones incidentes, menos 3,204 por 10 a la menos 19 joules, que es la función trabajo del metal. Por lo tanto, la energía cinética de los electrones, haciendo la resta, me queda 4,1 por 10 a la menos 20 joules. Fíjense que el problema me pide la energía cinética, que ya la calculamos, pero también la velocidad de los electrones. ¿Sí? En el primer caso, bueno, como no había efecto fotoeléctrico, no hay electrones, pero en este caso tenemos que calcular también la velocidad. Como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, bueno, la velocidad, si la despejo de acá, me queda la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Bueno, en este caso, la energía cinética es la que ya calculé, y la masa tengo que usar un dato que tendría que estar como dato en el problema, lo puedo sacar de una tabla, que es la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Lo pongo en kilogramos porque yo estoy usando el valor en joules, que es del sistema internacional. El joule, ¿se acuerdan que era igual a newton por metro? El newton era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pero esto iría multiplicado otra vez más por metro, entonces me quedó kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. Kilogramo y kilogramo se va, y me queda adentro de la raíz metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cuando haga la raíz cuadrada del número, también tengo que hacer la raíz cuadrada de las unidades me quedarían en metros sobre segundos. Y esto me da como resultado que la velocidad de los electrones que se forman, que se extraen, digamos, por este efecto fotoeléctrico, es de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Bueno, acá teníamos entonces, para 700 nanómetros no hay efecto fotoeléctrico, para 550 nanómetros sí. Esto está representado en esta gráfica. Para 700 nanómetros no hay efecto fotoeléctrico, no se extraen electrones. Para 550 nanómetros sí se extraen electrones, y la velocidad, bueno, sería aproximadamente la que calculamos, 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Si hubiéramos usado radiación de menor longitud de onda todavía, es decir, de fotones de más energía, y los electrones saldrían eyectados a una velocidad más grande. Bueno, el primer modelo que se propone para el átomo de hidrógeno fue propuesto en el año 1913 por Niels Bohr, y él lo que dice es que el átomo de hidrógeno tiene solamente algunos estados permitidos de energía, que se conocen como estados estacionarios, en los cuales el electrón se mueve en órbitas circulares. El átomo no emite ni absorbe energía cuando está en un estado estacionario. Es decir, si yo tengo un electrón en un estado estacionario, no habrá absorción y emisión de energía. Pero el átomo puede cambiar de un estado estacionario a otro con el movimiento del electrón de una órbita a otra, por absorción o emisión de un fotón de energía igual a la diferencia de energía entre las órbitas. Bueno, esto lo vamos a ver ahora un poco más cuantitativamente en las siguientes diapositivas. Bueno, y además dice que las órbitas permitidas son solamente aquellas en las que el momento angular, que es el producto de la masa del electrón por su velocidad y por la distancia que lo separa del núcleo, toma ciertos valores. Y esos valores son un número entero n, que va desde 1 en adelante, multiplicado por la constante de Planck, dividido 2pi. Bueno, entonces, ¿a qué especie sería aplicable el modelo de Bohr? Bueno, es aplicable a especies que tienen solamente un electrón. ¿Cuáles son las especies que tienen un electrón? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un protón, tiene número atómico 1, y tendrá un electrón. Pero también es aplicable a algunos iones. Por ejemplo, no sería aplicable al átomo de helio, porque el helio tendría 2 protones y tendría 2 electrones también. Pero sí al ion helio más, que perdió un electrón. Entonces, en este caso tendría 2 protones de este ion y tendría únicamente un electrón. También será aplicable, por ejemplo, al átomo de litio. Perdón, no será aplicable al átomo de litio, porque tiene 3 protones y 3 electrones, pero sí al ion litio 2+. ¿Por qué? Porque si este perdió 2 de los electrones que tenía,
va a tener 3 protones en el núcleo y un electrón extranuclear. O también, aunque no sea aplicable al átomo de berilio, que tiene 4 protones y 4 electrones, sí lo podríamos aplicar al ion berilio más 3, que tiene 4 protones, y habiendo perdido 3 de los electrones, me queda únicamente con un electrón. Es decir, que es aplicable a especies hidrogenoides que tienen solamente un electrón. Bueno, a partir del modelo, se puede establecer que la estabilidad del electrón en una órbita circular se debe a que la fuerza con la que es atraída hacia el núcleo es compensada por la fuerza centrífuga que tiende a alejarlo del núcleo. Y las órbitas, esas en las que puede estar el electrón, tienen únicamente ciertos valores. Esos valores son los que responden a esta ecuación, donde R sería la distancia entre el electrón y el núcleo, N es un número entero que va desde 1 en adelante, A0 es lo que se conoce como el radio de Bohr, que vale 0,529 angstroms, y Z es el número atómico. ¿Por qué aparece el número atómico? Y porque dijimos que lo podríamos aplicar, por ejemplo, para el hidrógeno o para el helio más, por dar 2 ejemplos. En el hidrógeno, el átomo de hidrógeno Z sería 1, pero en el helio más Z sería igual a 2. Entonces, dependiendo de a qué especie lo estemos aplicando, siempre y cuando sea una especie que tiene únicamente un electrón, ahí va a cambiar Z. Entonces, esta será la ecuación que me permite calcular el radio de la órbita. Bueno, entonces la energía de un electrón en una órbita va a depender de n, que sería el número de órbita, y de la carga nuclear. Porque dijimos, bueno, dependía, como dijimos recién, si lo aplicábamos para el hidrógeno, para el helio más, o por ejemplo para el litio más 2. ¿Qué significa n? Bueno, n es un número cuántico que puede tomar valores enteros no nulos desde 1 hasta infinito. Cuanto más grande sea el valor de n, más alejado estará el electrón del núcleo. ¿Se acuerdan que a medida que aumentaba n, aumentaba el radio de la órbita, por lo tanto estará cada vez más alejado del núcleo? La ecuación era esta, el radio era n cuadrado por A0 sobre Z, donde A0 valía 0,529 A. Acá tenemos un problema que me dice, calcula el radio de las órbitas con n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3 para el átomo de hidrógeno y para el helio más. Acá lo que va a cambiar va a ser únicamente el valor de Z. Y después me pide que discuta el efecto de la carga nuclear sobre el radio de las órbitas. Bueno, el radio de la órbita era esta. Voy a calcular para Z igual a 1, que es el átomo de hidrógeno, y para el helio más, donde Z es igual a 2. Bueno, si lo hago para el átomo de hidrógeno, como A0 valía 0,529 angstrom, veo que para la primera órbita el radio es 0,529 angstrom. Para la segunda, acá iría 2 al cuadrado por A0 sobre 1, me queda 2,116 angstrom. Para la tercera, 4,761 angstrom. Cuando hago lo mismo para el ion helio más, como están divididas por 2 estos valores, fíjense que el radio de la primera órbita ahora es la mitad que la que correspondía para el átomo de hidrógeno, lo mismo pasa con la segunda, y lo mismo pasa con la tercera. Entonces, esto lo podemos explicar teniendo en cuenta que en el helio más, como hay 2 protones en el núcleo, hay una fuerza de atracción mayor entre el electrón y el núcleo, por lo tanto, esto hace que el electrón quede más cerca del núcleo, disminuyendo el radio de las órbitas. Bueno, en el modelo de Bohr, la energía total del electrón en el átomo es la suma de la energía cinética, esta es la energía total, es la suma de la energía cinética, que tenía que ver con la velocidad a la que se está moviendo el electrón. ¿Se acuerdan que anteriormente, cuando vimos efectos fotoeléctricos, dijimos que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que tiene que ver con la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo? La convención que vamos a usar es la siguiente. Siempre la energía total del electrón en el átomo es negativa. ¿Sí? A medida que el electrón se aleja del núcleo, su energía se hace cada vez menos negativa. Y si la distancia entre el electrón y el núcleo fuera infinita, la energía sería cero. Es decir, cuando no hay ninguna atracción entre el electrón y el núcleo, están a una distancia infinita uno respecto del otro, la energía es cero. Y como los valores son más negativos, cuanto más cerca esté el electrón del núcleo,
decimos que la energía aumenta en este sentido. Ahora vamos a ver unos cálculos para que quede más claro el concepto. Entonces, la fórmula que encuentra Bohr es que la energía total es menos RH, una constante que vale 2,18 por 10 a la menos 18 joules, o en electronvoltios 13,6 electronvoltios, por Z al cuadrado. Z es el número atómico, por lo que dijimos anteriormente, se puede aplicar el modelo para distintas especies hidrogenoides, sobre N al cuadrado. Bueno, y N sería el número cuántico de Bohr, que sería el número de órbita. Entonces, si esta es la ecuación, por ejemplo, para que vean lo que yo les decía recién, que cuanto más cerca estaba el electrón del núcleo, más negativo el valor de la energía. Si la órbita es la primera, bueno, la energía en electronvoltios vale menos 13,6, o en joule menos 2,18 por 10 a la menos 18. A medida que nos vamos alejando del núcleo, es decir, órbitas cada vez más externas, como la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, la energía calculada con esta fórmula se va haciendo cada vez menos negativa, ya sea en electronvoltios o en la otra unidad que es el joule. Entonces, lo que vemos es que aumenta a medida que nos alejamos del núcleo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto: cuanto más negativa es la energía, más estable es el electrón en el átomo. Acá están comparadas las energías para el átomo de hidrógeno y para el ion helio más, para la primera, segunda y tercera órbita. Fíjense que en los dos casos, si n fuera infinito, bueno, la energía tendría a un valor cero. Entonces, cuando el electrón está infinitamente alejado del núcleo, no hay interacción entre el electrón y el núcleo, y esa energía total del electrón sería igual a cero. Si comparamos los valores para el hidrógeno y para el helio, como acá aparece z cuadrado en el numerador, lo que vemos es que para el helio más, que tiene z igual a 2 en vez de z igual a 1, los valores son más negativos. La primera órbita pasó de menos 2,18 por 10 a la menos 18 joules para el hidrógeno a menos 8,72 por 10 a la menos 18 joules para el helio más. La misma tendencia, es decir, que se haga más negativa para el helio más, se ve para cada una de las órbitas. Entonces, los valores de energía para igual n son menores para el helio más. Quiere decir que tiene mayor estabilidad el electrón en el átomo por la mayor atracción coulombica, atracción de cargas opuestas, al tener el helio más, Z igual a 2, que quiere decir que tiene 2 protones en el núcleo. Entonces, al tener 2 protones en el núcleo, la atracción electrostática o coulombica entre los protones y el electrón es más fuerte, y eso hace que los niveles sean más estables, es decir, que tenga menor energía los niveles que corresponden al helio más para el mismo n que los que corresponden al átomo de hidrógeno. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos después en la tercera clase